tardes a todos. Vemos toda esta concurrencia excelente, todos los que estamos acá, y qué bueno poder encontrarnos para participar de este evento. Gracias Hugo, Marcelo, a todo el equipo, la posibilidad. Hoy llegué del American Heart y veía un enorme desarrollo en lo que es tecnología, prevención, procedimientos, la inteligencia artificial metida ya instalada dentro de la cardiología a los 4 puntos cardinales, por un lado. Por otro lado, también que la mortalidad cardiovascular está aumentando desde el 2011 en forma sostenida. Decimos, che, ¿qué está pasando, no? Y probablemente, ¿no? Las nuevas tecnologías, no todo el mundo tenga acceso, pero también hay un tema de los comportamientos. Y la mayoría de las cosas que nosotros hablamos de prevención no terminan impactando en el comportamiento de las personas. Así que me parece que qué importante este simposio para reforzar y trabajar sobre cuestiones que tienen que ver con la prevención y sobre todo ayudar a nuestros pacientes cambien esos comportamientos y de esa manera poder tener algún impacto de reducción de su mortalidad cardiovascular. Así que nada, esta pequeña reflexión y aprovechando la oportunidad, gracias a todos por venir, y está con nosotros Elena Hobson. Elena es la gerente ejecutiva del instituto y trabajamos juntos en la dirección general ya hace más de un año. Así que bueno, Elena. Bueno, bienvenidos a todos y muchas gracias por estar acá. Para ICVA la prevención es una parte fundamental de nuestro compromiso para que los pacientes cardiovasculares vivan más y mejor. Esta es una excelente oportunidad para afianzar ese compromiso, para trabajar entre todos, para compartir y buscar una solución que marque la diferencia. Así que gracias por estar acá, gracias a los organizadores, al doctor Sanabria, que es el que está atrás de todo esto. Bienvenidos y que tengan una excelente jornada de trabajo. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? Damos la bienvenida formal a esta jornada. Agradecemos mucho que nos estén acompañando. Sabemos todos lo apretados que son nuestras agendas, sobre todo en noviembre, y darse este espacio realmente lo reconocemos como tal, ¿sí? Así que nada, bienvenidos. Mi nombre es Hugo. Tengo el honor de que me acompañen en esta jornada coordinando todo este evento el doctor Pablo Rodríguez, jefe de la Clínica de Hipertensión del Instituto, y el doctor Marcelo Trivi, por todos conocidos, jefe del programa de prevención cardiovascular, de los programas de enfermedades del Instituto Cardiovascular. Así que, Pablo, Marcelo, gracias también por estar aquí. Vamos a hacer un recorrido muy interesante sobre todo el programa de prevención, donde vamos a ir charlando y contando y compartiendo novedades en este último tiempo, que los hay y mucho, sobre cómo prevenir el riesgo de eventos cardiovasculares en nuestros pacientes. Así que el programa va a ser muy interesante, ahora lo vamos a contar un poquito más y además vamos a tener un invitado de lujo, Pablo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos y gracias por estar. Cuando el año pasado empezamos con esto, pensamos de que probablemente con eso que habíamos planeado nos alcanzaba, pero este año quisimos redoblar la apuesta y buscamos un lugar más grande y estamos con un poco de temor que nos quede chicos y ojalá el año que viene también podamos hacer algo todavía más grande, porque seguimos pensando que si queremos realmente la salud cardiovascular de nuestros pacientes tenemos que empezar por la prevención cardiovascular. Hoy nos va a acompañar probablemente uno de los máximos referentes en este momento en prevención cardiovascular a nivel internacional, mano derecha probablemente de alguien que ustedes creo que conocen un poco, como el doctor Valentín Fuster, que es el doctor Borja Ibáñez, uno de los autores del estudio PESA, del estudio VIA-IMAGE, más de 300 publicaciones en el área de prevención cardiovascular, y él va a estar directamente desde Madrid acompañándonos. Y bueno, espero que puedan disfrutar tanto como nosotros disfrutamos cada vez que podemos conversar con él. Pero para contarles un poco cómo va a ser la dinámica y cómo va a seguir esto, Marcelo. Sí, gracias a ustedes por estar acá. La verdad que cada vez que armamos esto, y la verdad que lo armamos con mucho esmero, es decir, las mesas que diseñamos las cambiamos 20 veces y pusimos las primeras que habíamos elegido al principio, como hacemos siempre. Bueno,
Vemos este salón muy lindo, que también tuvimos que decir si lo ponemos así o asá, y quedó muy lindo así. Así que estamos muy contentos y estamos muy contentos de que siempre nos planteamos, che, ¿va a venir alguien después del Congreso de Cardiología, el europeo, el American Heart? ¿Va a venir alguien? Bueno, está todo lleno, así que gracias por estar acá. El programa lo hemos dividido, no es muy original, pero bueno, el primer módulo va a ser de cardiometabolismo, después viene la charla del doctor Borja Ibáñez, después seguimos con hipertensión, y terminamos con dislipemias y después de cada presentación les pedimos a los presentadores, entre los que me incluyo, que seamos breves en la presentación, así tenemos tiempo de discusión después de cada mesa. Así que bueno, sin más, empezamos. Bárbaro. Muchas gracias, gracias Pablo, gracias Marcelo. Así que vamos a dar inicio, así no nos demoramos, tenemos una agenda bien apretada. Y vamos a empezar con este track de cardiometabolismo, por eso te pido Germán Solois, doctor Germán Solois es el jefe del área ambulatoria del Instituto Cardiovascular, así nos va a acompañar, me va a acompañar en esta coordinación de este primer track que vamos a hablar sobre cardiometabolismo y algunas novedades muy interesantes que tenemos. Van a ser 4 charlas bien cortitas, de 10 minutos, espero. Y luego vamos a tener un espacio de discusión de 20 minutos en donde los animamos también a poder tener ese tiempo para intercambiar opiniones. Germán. Hugo, bueno, muchísimas gracias. Un honor poder estar aquí con ustedes. Tan rica audiencia, la verdad. Bueno, si te parece, en honor al tiempo, Dale. Vamos empezando. La primera charla va a estar a cargo de la doctora Lucía Selvagio. La doctora es médica endocrinóloga, staff, miembro del equipo de diabetes y de cardiometabolismo del ICVA. Y la doctora va a hablar sobre abordaje del paciente con diabetes, obesidad y enfermedad cardiovascular. Así que bueno, adelante. Bienvenida, doctora. Lucía. Adelante. Gracias. Bueno, gracias a todos por estar acá. Como dijo, voy a hablar sobre abordaje del paciente con diabetes, enfermedad cardiovascular y obesidad. Y primero quería presentarles los datos de nuestro país, donde 1 de cada 10 personas sabemos que viven con diabetes, de los cuales la mitad no tienen el diagnóstico. Con respecto a la enfermedad cardiovascular, 4 de cada 10 de estas personas que viven con diabetes tienen enfermedad cardiovascular. Y 3 de cada 4 de estas personas que viven con diabetes además tienen sobrepeso y obesidad. Y es por eso que es importante abordar el tratamiento de estos pacientes de manera integral con fármacos que no solo generen la disminución de la glucemia, sino también que tengan un impacto cardiometabólico. ¿Y qué tenemos? Bueno, sabemos todos que están los inhibidores de SGLT2. Los inhibidores de SGLT2 son fármacos que actúan, como sabemos, a nivel del receptor del túbulo contorneo proximal a nivel del transportador de sodio-glucosa, aumentando la excreción de glucosa y de sodio a este nivel, pero no es el único transportador a nivel del cual funcionan, sino que también a nivel del miocito se ha visto que modula la regulación del transportador sodio-protón y esto genera que en los miocitos se disminuye la cantidad de sodio y de calcio que hay en las células, entre otras funciones. También sabemos que, entre otras funciones, aumentan la producción de eritropoyetina, aumentando el hematocrito, disminuyen la inflamación, la toxicidad. Pero ¿qué sabemos sobre el impacto cardiovascular de estos fármacos? Esos son todos los estudios que se generaron para evaluar la función de SGLT2 en pacientes con diabetes y se vio que en estos pacientes hay disminución de la enfermedad renal y disminución de la insuficiencia cardíaca. Pero hay un grupo particular que disminuye los eventos cardiovasculares mayores ¿sí? En los pacientes que han tenido enfermedad cardiovascular previa y enfermedad renal previa. Este es un metaanálisis donde se evaluaron 11 estudios de pacientes tanto con diabetes, con insuficiencia cardíaca y con enfermedad renal y se vio que en todos los grupos había una disminución del impacto de la muerte cardiovascular. Pero ¿de qué se mueren estos pacientes y a dónde genera el beneficio? Cuando se vio el análisis de sus grupos, estos pacientes, tanto los pacientes con diabetes como con insuficiencia cardíaca y con enfermedad renal crónica, la mayor causa de muerte es la muerte súbita y en segunda instancia la muerte por insuficiencia cardíaca. Entonces, el impacto del ISGLT2 a nivel de los distintos tipos de muerte cardiovascular, sabemos que lo que hacen es disminuir la muerte por insuficiencia cardíaca y la muerte súbita, no así por IAM y stroke. Y el otro grupo de fármacos con los cuales contamos son los agonistas del receptor de GLP-1 que cumplen diversas funciones.
disminuyendo la producción hepática de glucosa, disminuyen el apetito, retardan el vaciamiento gástrico, sabemos que estimulan la secreción de insulina y también tienen efectos cardiovasculares, aumentando levemente la frecuencia cardíaca, generan disminución de la inflamación, de la aterosclerosis, es decir, disminuyen los factores de riesgo cardiovascular, disminuyen la glucemia, la hipertensión, la dislipemia y disminuyen la obesidad. ¿Y qué tenemos con respecto a los estudios cardiovasculares? Sabemos que estos 8 estudios demostraron beneficios cardiovasculares en personas con diabetes de los agonistas del receptor de GLP-1 y disminuyen un 14% el MACE, es decir, los eventos cardiovasculares mayores, así como también la muerte cardiovascular, IAM, stroke, internación por insuficiencia cardíaca y progresión de la enfermedad renal. Esto es algo nuevo, hace poco que se lanzó la semaglutide vía oral. ¿Sí? Lo que distingue a este fármaco es que la molécula de semaglutide está asociada a un SNAC, que es una molécula hidrofoba, que lo que hace es aumentar la absorción a nivel de la mucosa gástrica y además inhibe la degradación por la pepsina gástrica por modificación del pH. ¿Y qué tenemos con respecto a estudios de seguridad cardiovascular? Bueno, está el estudio Pioneer 6, donde se evaluaron 3.183 pacientes, la mayoría con enfermedad cardiovascular previa. Se los siguió por 16 meses, se los randomizó en 2 grupos, placebo y semaglutide oral, y lo que se vio es que los pacientes que recibían semaglutide vía oral tenían menos eventos cardiovasculares mayores, es decir, no fue inferior a placebo. Y es por eso que una vez que se vio este resultado, lo que se buscó es ver si este fármaco era superior a placebo y por eso se diseñó el estudio SOUL, donde se evaluó el impacto cardiovascular de semaglutide oral, todo en pacientes con diabetes. Se incluyeron 9.650 pacientes que presentaban enfermedad cardiovascular y renal, de los cuales la mayoría tenía una edad media de 66 años, una hemoglobina glicosilada media de 8, eran pacientes obesos con una duración media de su diabetes de 15 años. La mayoría presentaba como tratamiento previo metformina, había un gran porcentaje, un 26%, que venía ya con tratamientos con ISGLT2, o sea que estos resultados son con eso también, y un 50% venían con insulina. No están publicados todavía los resultados de este estudio. Este estudio se dividió en 2 grupos. El primer porcentaje recibió hasta la semana 8, se randomizaron a 3 miligramos y 7 miligramos, y al llegar a la semana 8 se los dividió en semaglutide oral 14 miligramos y placebo. Si bien no están publicados los resultados, se informó que se había demostrado que este fármaco era superior con una disminución del MACE del 14%. Con respecto a tratamiento de obesidad, sabemos que los agonistas de GLP-1 tienen un gran impacto a nivel de la disminución de peso. Las dosis que usamos para obesidad son dosis mayores a los pacientes con diabetes y no solo tienen impacto a ese nivel, sino que en los pacientes que vienen con disglucemia o prediabetes, también en un gran porcentaje de pacientes se vio cómo estos pacientes luego de determinadas semanas llegan a una normoglucemia. Y con respecto a la seguridad cardiovascular, tenemos el estudio SELECT, que evaluó semaglutide a 2.4 miligramos en pacientes con sobrepeso y enfermedad cardiovascular. Se incluyeron 17.604 pacientes con una edad media de 61 años, de los cuales la mayoría eran obesos, tenían IAM previo y prediabetes. Se los randomizó a recibir semaglutide y placebo con un seguimiento de 2.8 años. Y se vio que aquellos que recibían semaglutide tenían una disminución del MACE del 20% con un número necesario a tratar de 66. Este es un estudio muy nuevo, es el SUMIT, es un estudio de tirzepatide, 15 miligramos en pacientes con insuficiencia cardíaca y FEIT preservada y obesidad. Se incluyeron 731 pacientes con una edad de 65 años. Se los randomizó a recibir tirzepatide y placebo con un seguimiento a 52 semanas y lo que se vio es que aquellos pacientes que recibían tirzepatide tenían menos muerte cardiovascular o internación por insuficiencia cardíaca con un número necesario a tratar de 18. Entonces, ¿qué nos dicen las guías? Las guías europeas, las últimas guías del 2023, para los pacientes con diabetes nos indican que, independientemente del control glucémico, deberíamos considerar iniciar un agonista del GLP-1 o un inhibidor de SGLT2 y luego, para adicionar
con mayor control glucémico, podíamos pensar en metformina o pioglitazona. Y las guías de cardiología en pacientes con síndrome coronario crónico nos hablan con un nivel de evidencia 2A, que en aquellos pacientes que presentan esta condición y además tienen sobrepeso u obesidad, también deberíamos iniciar un agonista de GLP-1 para disminuir el riesgo de mortalidad, IAM y stroke. Entonces, podemos concluir que tanto la diabetes como la enfermedad cardiovascular y la obesidad son condiciones que están íntimamente relacionadas, que debemos trabajar indicando un tratamiento individualizado y interdisciplinario para nuestros pacientes y que disponemos hoy en día de nuevas estrategias con beneficios cardiometabólicos para ofrecerle a nuestros pacientes una mejor calidad de vida. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Lu. Muy interesante. Vieron la cantidad de información que tenemos, ¿no? De ensayos clínicos que nos muestran el impacto cardiovascular y renal de estos fármacos. Luego vamos a discutir un poquito más. Invitamos a la doctora María Rosario Rodríguez. Ro es médica cardióloga, se especializó en cardiometabolismo, así que ella nos va a hablar de estrategias de nefroprotección en pacientes con diabetes. Mientras subís, Ro, le quiero contar que además en este track vamos a tener como panelistas a la doctora María Cristina Feingold, que es médica diabetóloga, expresidenta de la Sociedad Argentina de Diabetes y que tenemos la suerte que trabaje con nosotros en el grupo de diabetes del ICVA, y a la doctora Laura Vitagliano, quien fue ex jefa del Servicio de Rehabilitación Cardiovascular y que por suerte nos sigue acompañando en el programa de prevención. Así que también con ellas después vamos a dialogar. Ro, te escuchamos. Muy bien, gracias, bienvenidos todos. Bueno, muy bien, vamos a empezar. Entonces, mi charla, disculpen, era estrategias de nefroprotección en diabetes. Para hablar de una breve introducción, este trabajo presentado por el Lancet calculaba que para 2022 convivían en el mundo 828 millones de personas con diabetes, de las cuales sabemos que el 90% de la carga de la enfermedad se lo llevan los diabetes tipo 2. Y para recordarles que la enfermedad renal crónica afecta a más o menos 2 de cada 5 personas con diabetes tipo 2 y que de hecho la diabetes es la primera causa de ingreso a diálisis. Lo llamativo es que, y esto es una publicación de la CADIGO, de su última guía de 2024, es que ellos calculan que solamente el 6% de la población mundial y el 10% de aquellos con mayor riesgo, incluido pacientes con diabetes, conocen realmente su estatus renal. ¿Y por qué es importante hablar de las dos patologías en conjunto? Bueno, este es el impacto que tienen ambos. Fíjense que de forma creciente están los pacientes que no tienen diabetes ni enfermedad renal crónica, con diabetes, enfermedad renal crónica y las dos. Y esto es cómo se calcula básicamente la incidencia acumulada de mortalidad cardiovascular a 10 años. Fíjense que en comparación de aquellos pacientes que presentan enfermedad renal crónica y diabetes tipo 2, es 6 veces mayor que la población que no lo tiene. Bien. ¿Y por qué es importante hablar de las dos variables? Siempre esto no nos vamos a cansar de repetirlo, de la importancia de la medición de la albuminuria y de la tasa de filtrado, que es lo que siempre tenemos presente y no tanto la albuminuria. Fíjense que el primer cuadro, que es el que está en verde, es el impacto que tiene en la mortalidad cardiovascular el deterioro del filtrado. Fíjense cómo está bien claro que debajo de 75 de la tasa de filtrado estimada aumenta claramente la mortalidad cardiovascular, y en la curva de la derecha, que es la que está en celeste, fíjense cómo ya desde un inicio en que aparece positivo el RAC, que es la relación albuminuria-creatininuria, ya desde un inicio empieza a tener un impacto en la mortalidad cardiovascular, pero sin duda por encima de 10 miligramos es cuando hay como un mayor impacto. Y me quiero detener en hablar un poquito más de la albuminuria porque es algo que creo que tenemos que empezar a tenerlo muy en cuenta. No solo los nefrólogos, nos tenemos que involucrar y participar todos los médicos clínicos que lo seguimos a los pacientes. Esto es resultados del estudio renal, donde básicamente muestran en estas primeras 3 curvas el impacto en un compuesto renal del aumento del RAC. ¿Sí? De forma exponencial se ve cómo va aumentando la relación albuminuria-creatininuria y el impacto que eso tiene en eventos renales. Y esto muestra lo mismo en eventos cardiovasculares. Y lo interesante es que no es solamente en eventos ateroscleróticos, sino también de insuficiencia cardíaca. Y la albuminuria tiene algo que es súper interesante, que suele ser o puede ser un marcador más temprano que la caída del filtrado. Fíjense cómo la curva que está en amarillo, que es la que está en ascendente,
es la albuminuria y la que está en descendente en naranja es la caída de la tasa del filtrado. Fíjense que recién cuando alcanza los 60, por debajo de 60 el filtrado, está muy por encima generalmente de la albuminuria y por eso es tan importante que la busquemos en todos los pacientes. Y este es el famoso, que ya lo deben conocer todos, mapa color que instauró la CADIGO en 2012, que ellos proponen para clasificar y estadificar a todos los pacientes con enfermedad renal crónica, no solamente pacientes con diabetes. Y fíjense, otra vez las mismas dos variables para poder ubicarse correctamente en el diagnóstico del paciente es la tasa de filtrado estimada y la albuminuria. Y por eso yo creo que es inadmisible que no conozcamos estas dos variables en todos nuestros pacientes con diabetes para poder estadificarlos. Obviamente que el mapa color lo que propone es que a medida que van acercándose al color rojo es el riesgo que tiene de eventos a futuro de estos pacientes y además ellos proponen como también cuán seguido uno tiene que seguir a estos pacientes por ambulatorio. Entonces ahora sí, entrando en lo que son las estrategias de nefroprotección en diabetes, esos son como los tres ejes de esos factores promotores de progresión, que creo que lo fuimos entendiendo un poco en la medida que iban apareciendo las estrategias terapéuticas, entendiendo cómo afectaban estos factores promotores y cómo uno iba así evitando la progresión de esa enfermedad. Fíjense que el primero que está en celeste son los factores hemodinámicos, no solamente la hipertensión arterial, sino también hablando de la presión intraglomerular, y hay obviamente evidencia de sobra para IECABRA2 y también no hace tanto los ICGLT2. Los factores promotores metabólicos, y ahí entran ICGLT2, agonistas de GLP-1 y diría otros antihiperglucemiantes que ayudan al control metabólico. Y por último, y este creo que es como la estrella de todas las patologías crónicas, que es la inflamación y la fibrosis, y ahí sin duda la finerenona dentro de los antagonistas del receptor mineralocorticoide no esteroideo y obviamente los agonistas de GLP-1. Entonces, esta es la pirámide que propone la CADIGO para el tratamiento secuencial de la enfermedad renal crónica en diabetes. Obviamente la base siempre van a ser los cambios del estilo de vida, al control de peso, cese tabáquico, dieta y ejercicio. Y como primer escalón de fármacos proponen a la metformina y al ICGLT2 en diabetes tipo 2 para el control metabólico, el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona y las estatinas. Y en un segundo paso farmacológico a lo que son los agonistas de GLP-1 y la finerenona. Y para hablar un poquito de las recomendaciones que hay en cada uno de ellos, esto es claramente un resumen de toda la evidencia que hay. Recordemos que IECABRA2, digamos, en lo que es pacientes con diabetes, hipertensión y albuminuria, es sin duda es la regla. Ahora, es verdad que para los pacientes con diabetes y albuminuria y con presión arterial normal, en la CADIGO y en la ADA dicen que podría considerarse el tratamiento con IECA y ARA2. Y siempre recordar el control de la creatininemia y el potasio a las 2 a 4 semanas de haber aumentado la dosis o de haberlo iniciado. Con respecto a los ICGLT2, en pacientes con diabetes, enfermedad renal crónica, siempre que tengan un filtrado mayor o igual a 20, tiene una indicación 1A. Y incluso insisten bastante en que es razonable incluso mantenerlo, aunque caiga por debajo de eso el filtrado, siempre que lo hayamos empezado con mayor de 20. Bien, voy a seguir en honor al tiempo, si no, no voy a llegar. Y con respecto a la finerenona, este antagonista del receptor mineralocorticoide no esteroideo, se recomendó y se incluyó recientemente en las guías, a razón de la nueva evidencia, en pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica que tengan un clearance mayor o igual a 25, y lo importante es que tienen que tener una concentración de potasio aceptable en sangre y un RAC mayor o igual a 30, ¿sí? Siempre, obviamente, y cuando tengan inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona en sangre en la máxima dosis tolerada, que es la evidencia que hace rato que ya sabemos que tenemos. ¿Cómo lo empezamos? Recuerden que se empieza teniendo un potasio menor a 4.8, siempre que el filtrado sea mayor o igual a 25, y la dosis target a la que deberíamos apuntar es a 20. En los estudios preclínicos se demostró que con dosis de 20 se logra mayor reducción de la albuminuria, así que deberíamos apuntar a eso, pero en los pacientes con filtrado menos de 60 deberíamos empezar con 10 miligramos. El chequeo del laboratorio se debería hacer al mes. Si el potasio es menor o igual a 4.8, uno podría subir a la dosis de 20 miligramos o mantenerse, si ya está ahí. Entre 4.5 y 5.5 de potasio habría que mantener la dosis y mayor a 5.5 aconsejan suspenderlo. Habría que chequearlo en las 72 horas y posteriormente en el seguimiento solamente iniciarlo si logramos los 5 milimol por litro de potasio de forma estable y arrancar con 10 miligramos. Bien, esto era solo para recalcar que en la guía anterior de la CADIGO era una recomendación 1B, sin embargo en la europea lo ponen directamente como una clase 1A.
Y por último, los agonistas de GLP-1, esto quedó un poco desfasado porque vinieron estudios como el FLOW, que es después de la publicación de las guías de KDIGO, pero básicamente lo que ellos proponían eran agonistas de GLP-1 en diabetes y enfermedad renal crónica, en tanto uno no alcanzara los objetivos glucémicos o metabólicos con metformina y CGLT2, o que no puedan usarse. Pero lo cierto es que el FLOW, y esto va a cambiar las guías probablemente a futuro, lo que demostró es que en pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica se redujo un 24% el outcome primario, que incluía compuesto renal y además muerte cardiovascular, con un número necesario para tratar de 20, ¿sí? Y además redujo un 40% la albuminuria. Y es por eso que, básicamente para concluir, estos serían los nuevos 4 fantásticos de diabetes y enfermedad renal crónica y unos pocos de los tantos estudios que demostraron su eficacia. Me parece que es interesante aprender a no solamente saber cuál elegir, sino también cómo combinarlos y cuándo combinarlos. Así que creo que eso es todo. Gracias. Bueno, excelente, Rosario. A continuación, bueno, vamos a tener, para mí es un honor presentar al doctor Marcelo Trivi, que es el jefe de Medicina Cardiovascular del ICVA. El doctor Trivi para nosotros es un referente. Aparte, cada vez que aprovechamos un minuto lo tenemos ahí para consultarlo, así que el doctor Trivi nos va a hablar acerca del manejo de la fibrilación auricular en el paciente con enfermedad cardiometabólica. Gracias, Marcelo. Gracias, Germán, por la presentación. Gracias a ustedes, como les digo, nuevamente por venir. Gracias al laboratorio Novo Nordisk y SIGSPRI, que son los auspiciantes de toda esta sesión y que nos han ayudado. Obviamente sin ellos no podríamos haber hecho esto. Como dice un amigo mío español, no tengo conflicto de interés, lamentablemente. Pero bueno, seguramente más adelante por ahí. Vamos a ver, dirán, ¿qué tiene que ver la fibrilación auricular con el paciente con enfermedad cardiometabólica? Parece que bastante, pero parece que es un tema que no es muy conocido, por eso lo quisimos traer acá a la presentación. En principio, hay que entender que hay relaciones peligrosas. Diabetes, por un lado, y fibrilación auricular. Me pregunté para esta charla, ¿era un anticoagulante mejor para el diabético? ¿Qué pasa si tiene insuficiencia renal crónica? Y algunas novedades puntuales de las guías 2024 que me gustaría compartir con ustedes. Esto es un estudio Advance, un estudio de pacientes diabéticos, donde analizaron los pacientes con fibrilación auricular versus los que no tenían fibrilación auricular. Y como ustedes pueden ver en los gráficos, claramente la fibrilación auricular aumenta la mortalidad cardiovascular, y también aumenta la insuficiencia cardíaca y, bueno, evidentemente los pacientes diabéticos con fibrilación auricular andan peor que los pacientes no diabéticos. Y los pacientes con fibrilación auricular, cuando son diabéticos, andan peor que los que no son diabéticos. Parece que esta asociación mórbida entre estas dos cosas tiene importancia. De hecho, ustedes recuerden que dentro del CHASVAX o el CHASVA, como ahora se usó según las guías, sacándole el género a la ecuación, considera la diabetes como uno de los puntajes para riesgo embólico. O sea que realmente la asociación parece bastante claro. Fíjense, este es el estudio ORBIT, que es un registro de fibrilación auricular, cómo se ve que los pacientes diabéticos también tienen peor evolución que los no diabéticos. ¿Por qué la fibrilación auricular y la diabetes? ¿Qué favorece la diabetes para la aparición de fibrilación auricular? Estos puntos que vemos ahí: remodelamiento estructural, eléctrico, desacople electromecánico, la función del sistema nervioso autónomo, la inflamación, las fluctuaciones de la glucemia. Todo esto está muy bien ejemplificado en este review que les recomiendo de hace unos años, donde habla específicamente de fibrilación auricular y diabetes del JACC. Y como pueden ver ahí ejemplifican, no se ve muy bien en el slide, creo que por el brillo, pero cómo los factores inflamatorios, oxidativos, todos los que conocemos que produce la diabetes, favorece la fibrilación auricular, cómo aún los pacientes, cuando uno estratifica por hemoglobina glicosilada, peor hemoglobina glicosilada, más fibrilación auricular, a más años de duración de la diabetes, más fibrilación auricular. Y vemos también que las drogas que se usan para la diabetes, algunas tienen un efecto positivo y otros negativo para la fibrilación auricular. O sea que cuando un paciente tiene fibrilación auricular, es diabético, bueno, podemos alternar o elegir una medicación con respecto a otra cuando ambas sean posibles. Fíjense, por ejemplo, que la insulina aumenta el riesgo de fibrilación auricular
y vamos a ver qué pasa con las drogas más modernas. Por ejemplo, los SGLT2 comparados con los IDPP4, como también hay una ventaja de los SGLT2 sobre los otros en la reducción de la aparición de fibrilación auricular. Cuando se comparan, por ejemplo, con los que comentaba recién Rosario, los agonistas GLP-1, también parece que los ICGLT2 son un poquito mejores que los GLP-1 y un poco mejores que el resto de las drogas. Así que cuando uno tiene este problema de la fibrilación auricular asociada, puede elegir entre estas drogas. Podemos resumir así diciendo que las insulinas y las sulfonilureas aumentan la incidencia de fibrilación auricular, la metformina la reduce levemente, los ICGLT2 son los que menos aumentan la incidencia, los más convenientes para reducir la incidencia de fibrilación auricular en pacientes diabéticos. También sabemos que la fibrilación auricular, como la diabetes, es una pandemia creciente, una situación donde cada vez va a haber más pacientes, que el uso de anticoagulantes es menor en la población más anciana, que es la que más tiene diabetes, y bueno, que el uso de anticoagulantes sigue siendo relativamente bajo en nuestro medio, a pesar de que ha aumentado mucho en los últimos años. Estos son algunos datos de nuestro propio centro, donde vemos cómo repartimos nosotros, pacientes con fibrilación auricular y que están anticoagulados, cómo estamos en este momento repartiendo la indicación, y ustedes ven que hay una mayor, claramente, prescripción de anticoagulantes directos y una menor prescripción de dicumarínicos. Fíjense que entre los anticoagulantes directos prácticamente se reparten en partes iguales a Apixaban y Rivaroxaban, que son los dos que más usamos. Esto lo presentamos en el Congreso Argentino de Cardiología el año pasado. Y cuando uno analiza los anticoagulantes directos y en los estudios compararon anticoagulantes directos versus warfarina, el porcentaje de diabetes, se ve que más o menos en todos los diabéticos estaban representados en los 4 estudios más importantes, los estudios que se llaman pivotales, que son los que hicieron que se puedan utilizar o que llegaran a la arena clínica todas estas drogas. Bueno, y se ve que, por ejemplo, no se sabe muy bien, pero ¿por qué los diabéticos tienen peor RIN? Bueno, es una pregunta que uno debiera plantearse, pero la realidad es que esto se ha visto en varios registros. Acá les muestro el registro de estudio Fantasía, que es justamente un estudio de la vida real, donde se ve que los pacientes diabéticos tienen peor niveles de anticoagulación. Y este es un estudio con Rivaroxaban de la vida real, donde muestra que los pacientes evolucionan mejor con Rivaroxaban que con dicumarínicos. Este es el mismo estudio también de la vida real, donde Rivaroxaban parece tener ventajas con respecto a la warfarina. Claro que cuando se comparan, y esto es un artículo bastante reciente, esto es un metaanálisis que metió todos los estudios randomizados en una misma bolsa, y lo que se ve es que el Apixaban pareciera ser un poquito mejor que el resto de los anticoagulantes de los pacientes diabéticos. Ustedes miran, bueno, el Apixaban parece ser un poquito mejor que los otros anticoagulantes de los pacientes no diabéticos. Probablemente sea así, pero específicamente analizado en los pacientes diabéticos parece que el Apixaban le gana un poquito esta competencia al resto de los anticoagulantes directos, en este caso Dabigatran y Rivaroxaban. El Doxaban todavía se prescribe poco en el mundo, es el último que apareció y no hay demasiados datos comparativos, así que por eso no está dentro de este análisis, que en realidad está tomado de la, en realidad no, yo le dije, metaanálisis no es correcto, es un estudio de propensión tomado de la base americana de prescripciones, el Medicare. Entonces, el Doxaban no figura. Probablemente el Doxaban se parezca a la Apixaban en más de un aspecto, pero bueno, no sabemos bien qué pasa todavía en los pacientes diabéticos. El Apixaban también, cuando se compara con el resto de los anticoagulantes, siempre da un poquitito menos de riesgo de sangrado, con la misma eficacia, y también en pacientes con insuficiencia renal, el Apixaban parece ser... para atrás. Sí, en pacientes con insuficiencia renal o con función renal deteriorada, el Apixaban parece ser un poquitito mejor. Como ustedes saben, el Apixaban de los anticoagulantes directos es el que tiene menor eliminación renal, por eso se prefiere aún en pacientes con falla renal,
de moderada y grave. Aún estamos discutiendo todavía si los pacientes con insuficiencia renal terminal también debieran cruzarse a apixaban o deberían seguir con dicumarínicos. Esto, para terminar, me parece que es un mensaje muy importante para nosotros los clínicos, que es, fíjense, a la izquierda están las guías americanas del año pasado. Las guías americanas hablaban del ABC como una manera mnemotécnica de analizar el tratamiento de la fibrilación auricular, y ponían ABC como A, ponían la anticoagulación, y después el control del ritmo, y después el control de los síntomas. Las últimas guías europeas hablan de CARE. ¿Por qué hablan de CARE? Porque ponen primero las comorbilidades. Esta mañana discutíamos justamente un paciente que, que digamos el tratamiento de la arritmia se había hecho antes del tratamiento de las comorbilidades, y los clínicos tenemos que retomar este manejo de la fibrilación auricular. Lo primero que tenemos que tratar es las comorbilidades o las causas de la fibrilación auricular. Un paciente con una valvulopatía no tiene sentido tratarle la arritmia si no trata la valvulopatía o la enfermedad coronaria. Pero me parece que muy importante del CARE es que pone en cada una de las fases del tratamiento, el tratamiento de las comorbilidades, el control del ritmo, la anticoagulación, el seguimiento, el papel del clínico y del cardiólogo clínico a lo largo de todo el tratamiento de la fibrilación auricular, y no solamente en el momento de la decisión del control del ritmo, ¿no? Así que, para terminar, los pacientes diabéticos tienen más riesgo de desarrollar fibrilación auricular. Los DOACs parecen aún mejor que los antivitamina K en pacientes diabéticos. El apixaban parece ser preferible en pacientes con falla renal, y el manejo del médico no especialista es primordial en todas las fases de la fibrilación auricular. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Marcelo, muy interesante. Hasta hace poco la fibrilación auricular pensábamos en control del ritmo, anticoagulación, etcétera, y ahora entendemos de que tenemos que hacer un manejo metabólico también de estos pacientes con fibrilación auricular. Bueno, para seguir entonces, le vamos a presentar a la doctora Tabata Rivas. Tabata es nuestra flamante jefa del área de rehabilitación cardiovascular, cardióloga, deportóloga y deportista, además. Así que nos va a hablar de un tema muy interesante, que es el rol del ejercicio en el control del paciente metabólico. ¿Está bien? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tengo 10 minutos para convencerlos de, más allá de lo que digan las guías europeas, americanas, las propias sociedades argentinas, de por qué indicar ejercicio para el control de nuestros pacientes con enfermedad metabólica. Es bien conocido por lo que indica la Organización Mundial de la Salud es que las enfermedades metabólicas, ya sea sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes y la dislipemia, son condiciones crónicas que van a afectar el metabolismo del cuerpo. Ahora bien, hay un punto en común, que es un estado de inflamación crónica de bajo grado, pero con efectos sistémicos profundos, que van a llevar a una afectación a la calidad de vida de nuestros pacientes y van a requerir un tratamiento que sea adecuado y regular para su manejo. Ahora bien, este estado de inflamación sistémica, o también llamado metainflamación, habla de un estado de alteración inmune, caracterizado por ejemplo, inflamación en el tejido adiposo blanco o visceral, aumento de lo que es la infiltración de macrófagos en tejidos periféricos, liberación de citocinas inflamatorias, como lo que es el factor de necrosis tumoral alfa, la PCR, lo que son las especies reactivas de oxígeno, y a su vez una activación crónica de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ahora bien, ¿qué podemos hacer nosotros para tratar justamente a estos pacientes? Bueno, el primer paso y fundamental es intentar que nuestros pacientes incorporen o refuercen cambios saludables en el estilo de vida. Eso es algo que tenemos que insistir. ¿Por qué? Bueno, se vio ya en el año 2000 que se identificó que la contracción muscular liberaba una citocina denominada interleuquina 6. Es en la actualidad que se ha multiplicado lo que es la identificación de distintas moléculas de señalización asociadas al ejercicio. Se denominaron exerquinas. Tienen su accionar a nivel metabólico, cardiovascular, inmunológico y también a nivel neurológico. Esta liberación de estas moléculas se da en respuesta a ejercicio, ya sea agudo o crónico, y tienen un efecto a través de una vía endocrina, paráquina o autócrina, ¿sí? Vamos a tener un eje principal.
que es que justamente el ejercicio, a través de la liberación de estas exerquinas, va a reducir las famosas citocinas proinflamatorias. Vamos a tener liberación a nuestra circulación sistémica y dependiendo de qué tejido sea el que las libere, ya sea el músculo esquelético, el páncreas, el tejido adiposo, el sistema cardiovascular o el hígado, va a poder accionar sobre los propios órganos o quizás a través de la liberación al sistema circulatorio en otros órganos diana. Por ejemplo, al momento de hablar de lo que es el accionar a nivel cardiovascular, vamos a mejorar la vascularización, angiogénesis, mejoramos también la presión arterial, la función endotelial. Se genera un estadio de cardioprotección. Todos habremos escuchado hablar de liberación de óxido nítrico a través del ejercicio. Bueno, justamente estas exerquinas actúan en estos puntos mejorando liberación de oxígeno, mejorando lo que es la liberación del óxido nítrico, ¿sí? Por otro lado, también tenemos que van a mejorar el metabolismo de la glucosa y la absorción de ácidos grasos. A su vez, tenemos que mejoran lo que es la viabilidad celular y también influyen en la secreción de insulina. No nos tenemos que olvidar el efecto que tienen en el tejido adiposo. Van a aumentar la absorción de ácidos grasos, mejoran la lipólisis, termogénesis y también el metabolismo de la glucosa. Y por último, y no menos importante, el accionar que tienen a nivel del tejido muscular. Van a mejorar formación, mantenimiento y lo que es la reparación de los músculos, como así también aumentar la absorción de glucosa tan importante para el manejo del metabolismo. También oxidación de lípidos, biogénesis mitocondrial y por último ayudan a lo que es la capilarización muscular. Ahora bien, a modo más o menos de resumen, esto es una publicación de la Mayo Clinic que habla un poco de los efectos cardioprotectivos gracias al ejercicio. Sabemos que contamos con acciones antiateroscleróticas, también antitrombóticas, antiisquémicas y también antiarrítmicas. Por ejemplo, con disminución de presión arterial, aumento de la sensibilidad a la insulina, disminución de lo que son los niveles de fibrinógeno en sangre. Hay un aumento también en lo que es el tono vagal, ¿sí? Que esto también a nivel cardiovascular nos ayuda muchísimo. En el caso de la diabetes puntualmente, se vio que existen efectos glucorreguladores a través de mecanismos que pueden ser dependientes de la disminución del peso, pero también independientes. Y es clave el ejercicio en el control justamente de los niveles de glucemia. Ya sea mediante actividades aeróbicas y ejercicios de fuerza, se evidenció que hay una disminución de los valores de la hemoglobina glicosilada. Ya sea por un accionar en lo que es la función, aumentando la función del páncreas, o quizás también disminuyendo la producción de glucosa a nivel hepático, hay un aumento del consumo de oxígeno y también el requerimiento de la glucosa por medio del tejido muscular. Vamos a hablar y puntualizar un poquitito cómo se dan estos efectos. Bueno, justamente el ejercicio genera un aumento de la glucosa 6-fosfato en el músculo esquelético. Su uso retira de la circulación estas concentraciones y las pone en funcionamiento de todo lo que es la mecánica a nivel de nuestro tejido muscular. A su vez, se evidenció un incremento de lo que son los GLUT4 en el músculo, como así también de enzimas exerquinas y la actividad de la glucógeno sintetasa. Y esto es muy importante porque nos pone en prueba vías de señalización que son independientes al accionar de la insulina, que son desencadenadas justamente por el ejercicio. Vías que van a lograr que la glucosa ingrese al tejido muscular, su utilización, pero independientemente de las concentraciones que podemos tener de insulina. Y algo a destacar es que el ejercicio puede llegar a generar un aumento de hasta 100 veces de este receptor de GLUT4 y que hay una relación directamente proporcional con lo que es la práctica del ejercicio en cuanto a la intensidad que desarrolla la persona y también la duración del ejercicio. Un poquito hablar de evidencia. Bueno, en distintos metaanálisis se han destacado cómo el ejercicio ayuda, por ejemplo, a controlar lo que son los distintos niveles de glucemia. Hay una de las últimas publicaciones, en realidad está desde el año 2017, en donde se llevó a cabo un metaanálisis de aproximadamente 1.400 pacientes que tenían diabetes tipo 2 y en este se evidenció que el HIIT
que es el entrenamiento intervalado de alta intensidad, generaba un mayor beneficio en lo que son los niveles de hemoglobina glicosilada, el índice de resistencia a la insulina, la glucosa en ayunas y a su vez el consumo máximo de oxígeno que aquellos que hacían ejercicios a intensidades moderadas o bajas. A su vez, al momento de hablar un poco de lo que son las concentraciones justamente de estas citoquinas inflamatorias en pacientes obesos, se llevó a cabo este metaanálisis que incluía 1.620 pacientes con obesidad, en donde evidenciaron y pusieron en muestra cómo el ejercicio aeróbico continuo generaba mayores efectos en cuanto a la pérdida de peso, el índice de masa corporal, mientras que el ejercicio intervalado de alta intensidad generaba beneficios en cuanto a disminución del porcentaje de grasa corporal, el control de la glucemia en ayunas y también mejorando el consumo máximo de oxígeno de estos pacientes. Y por último, si nos referimos un poco al control de la presión arterial, también un metaanálisis que fue publicado en el año pasado, en 2023, en donde se llevó a cabo una compilación de 270 ensayos de un total de 15.827 pacientes hipertensos, a los cuales se los expuso ejercicios de distintos tipos. Por ejemplo, ejercicios aeróbicos, ejercicios de resistencia dinámica, que es la fuerza dinámica, también lo podemos encontrar con esa clasificación, ejercicio intervalado de alta intensidad y lo que es el entrenamiento con ejercicios isométricos. Todos evidenciaron que en el post-ejercicio, en el reposo, se evidenciaban disminuciones de tanto presión sistólica como presión diastólica, habiendo un predominio en aquellos entrenamientos combinados. ¿Qué quiere decir? Ejercicio aeróbico sumado a fuerza muscular. Así que a modo de conclusión, tenemos que tener en cuenta que estas adaptaciones generadas por el ejercicio, ya sea con un accionar a nivel del tejido adiposo, del músculo esquelético o del hígado, tienen que ver porque contribuyen a una mayor lipólisis, actividad mitocondrial, un aumento de la sensibilidad a la insulina, gracias también a su vez a una mayor captación, ¿sí?, de la glucosa y una reducción de lo que son los lípidos intrahepáticos. Todo esto nos lleva a una mejora de la homeostasis glucémica. El ejercicio liberando y controlando lo que son, ya sean las citoquinas inflamatorias como el factor de necrosis tumoral, la PCR o aumento de citoquinas beneficiosas como la interleuquina 8 o interleuquina 10, mejoran lo que es el control en los pacientes con síndrome metabólico. Las adaptaciones se dan gracias justamente a estas moléculas denominadas exerquinas que tienen su origen en distintos tejidos, adiposo, puede ser también a nivel cardíaco, músculo e hígado. Y por último, entender que se están evidenciando y cada vez se descubren más moléculas que justamente se liberan gracias al ejercicio físico y que nos ayudan a controlar estas enfermedades metabólicas. Así que, en resumen, indiquemos a nuestros pacientes el ejercicio, pero desde nuestra propia convicción de sus beneficios y sin importar la edad ni el estado de los pacientes. No contraindiquemos, sino que ajustemos el ejercicio a cada paciente. Muchísimas gracias. Gracias, te invito a que te quedes. Invitamos Laura, Cristina, los disertantes, Germán, que nos acompañen aquí, así podemos conversar un poquitito estos minutos. Mientras nos acomodamos, finalmente entonces casi todos nuestros órganos son sistemas endocrinos, ¿no? Antes pensábamos que endocrinología era un par de glándulas y resulta que ahora el músculo y demás también secretan hormonas. Eso es muy, muy interesante. Ro, acá te tocó el juego de la silla. Quedaste, ahí está, espectacular. Bueno, primero, de vuelta agradecerles. Tuvimos que agregar muchas más sillas, perdón, que quizás no estén del todo cómodos de aquel sector, pero bueno, desbordó la capacidad del salón, así que nada, gracias nuevamente por eso. Y bueno, seguramente hay muchas inquietudes, pero yo voy a empezar con una que es muy típico de lo que probablemente nos pase en el consultorio de todos los días, que es cuando nos enfrentamos a un paciente con diabetes, que tiene alguna ya patología cardiovascular o es de alto riesgo. Y bueno, hemos aprendido y hemos escuchado hoy nuevamente del impacto que tienen los inhibidores de SGLT2 y los agonistas receptores GLP-1 en términos no solo de controlar mejor la glucemia, sino su impacto
cardiovascular y renal. Pero entonces, ¿cómo decidimos cuál de los dos dar? ¿O tenemos que dar los dos? ¿No? Es un punto que siempre surge en la consulta. Y bueno, nada, quería aprovechar, Cristina, tu experiencia al respecto y que nos cuentes tu visión, porque acá no hay una receta de esto, digamos, sino vos cómo, digamos, optás por uno u otro grupo o si crees que ambos juntos también podría ser una alternativa, digamos, ¿no? Bueno, pregunta difícil. Solo vos la podés ayudarnos a resolver. En realidad, comencemos respondiendo que las guías autorizan usar los dos. En las guías en ningún momento dicen uno u otro, sino que dicen y o. ¿Sí? Si leemos con detenimiento todas las guías, van a fijarse que dicen uno o el otro. La decisión de con cuál iniciar, bueno, va a depender del paciente. Recordemos que cuando hablamos de diabetes siempre hablamos del tratamiento centralizado en el paciente. En el centro del paciente y con 4 patas, donde tenemos de misma cantidad de importancia, le damos al peso del paciente, al riesgo cardiovascular, al impacto de las hipoglucemias y a cuál impacto voy a tener yo con el control glucémico. Con lo cual, de pronto, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, como vimos muy bien demostrado, el impacto de los SGLT2 sobre insuficiencia cardíaca y enfermedad renal, probablemente me incline a iniciar con alguno de estos fármacos. Pero si el paciente tiene un sobrepeso muy marcado o incluso obesidad, sabemos que los SGLT2 tienen impacto sobre el peso, sobre todo al inicio, pero no llegamos a perder más de 2 a 4 kilos, justamente porque la pérdida de glucosa por la orina implica también pérdida de calorías y esto hace que el paciente pierda peso al inicio, pero luego estabiliza y no sigue bajando, y sí lo generamos con los agonistas de GLP-1. Con lo cual, la respuesta es, si además tenemos plata y el dinero nos alcanza y los cubrimos, entonces por ahí el tratamiento ideal sería, el 90% de los pacientes tienen obesidad, así que probablemente podamos elegir los dos fármacos con la misma capacidad, porque de todas maneras cubrimos con uno también enfermedad renal y también además nos cubrimos también de stroke, que eso no lo logramos con los SGLT2. Así que depende del paciente que tenga enfrente, va a ser la elección. Recordemos que los SGLT2 son cubiertos con el 100% por la ley nacional de diabetes. Tienen que hacer simplemente un speech para pedir la aprobación y están aprobados con el 100% eso es para muy algunos importante obras sociales. porque mucho no se conoce, digamos. Exactamente, por eso lo recalco. La ley dice diabetes y enfermedad cardiovascular, no dice insuficiencia cardíaca, aunque no lo crean. Dice enfermedad cardiovascular o enfermedad renal. Renal. Si el paciente tiene ambas de esas condiciones, exactamente, deberían cubrir 100%. Y además tiene que tener diabetes, porque la ley fue aprobada desde diabetes. Sí, o sea, fue una lucha de la Sociedad Argentina de Diabetes con el Ministerio, está aprobada con el 100%. Algunos tienen que hacer un papelito para que les reintegren el 30% después, pero tienen una cobertura del 100%. No así con los agonistas de GLP-1, que tienen una cobertura un poco más, el 70% si nosotros logramos cubrirlos, pero bueno, sepamos que el impacto sobre el peso es mucho mayor, sin lugar a dudas. Espectacular. Marcelo, vimos la visión de nuestra endocrinóloga, diabetóloga, y por ahí la visión desde la cardiología. Marcelo, no sé qué te gustaría aportar sobre esto. Bueno, yo te diría que desde el punto de vista del no diabetólogo, del cardiólogo clínico, del clínico, que somos la mayoría que estamos acá, yo tenía una receta que me funcionaba muy bien, que se lo mandaba a Hugo Sanabria. Pero Hugo Sanabria me dijo, no me manden más pacientes, mándame solamente los que hay que insulinizar. Entonces dije, bueno, vamos a tener que aprender. Y tuvimos que aprender. Y me parece que, así como los cardiólogos tuvimos que aprender primero de hipertensión, con todo respeto, Pablo, porque los hipertensores no pueden manejar a todos los hipertensos. Y tuvimos que aprender de dislipemia, porque tenemos que manejar a los pacientes con dislipemia. Y ahora tuvimos que aprender de diabetes, tenemos que aprender de diabetes. Y la realidad es que tenemos que animarnos, y esto me parece que es el mensaje, a prescribir estas drogas, porque realmente son útiles para el paciente, son útiles. Y muchas veces animarnos hasta enfrentar la inercia del paciente que viene tomando metformina y bueno, sabemos que si el paciente tiene que bajar de peso tiene que recibir un agonista GLP-1, me parece que bueno, obviamente está el tema de los costos, la cobertura, todos los papeles que hay que llenar si llega a ser diabético, bueno, todo eso también es mucho más fácil prescribir un inhibidor SGLT2, como todos sabemos, le das una pastillita y varias. Y me parece que es mucho más aceptable. Pero realmente, como bien decía Cristina, cada paciente es distinto y en uno habrá que elegir uno, en uno habrá que elegir el otro y en otro habrá que elegir los dos. Pero me parece que el mensaje tiene que ser, animémoslo porque el paciente no va a tener hipoglucemia, no le va a pasar nada, no va a tener ninguna cosa. Y la verdad que el aprendizaje primero del médico para utilizarlos es bastante simple y me parece que es bastante poco complicado para utilizar.
Hugo, hay un comentario también para todos, creo que influye también un poco también saber qué pasa con el paciente mayor, octogenario, con sarcopenia. No sé en este caso si hay alguna indicación específica en este caso para el manejo cardiometabólico. En realidad, las guías también marcan que el único momento que tenemos que tener cuidado, sobre todo con los SGLT2, es en los pacientes adultos mayores que tengan sarcopenia marcada, ¿sí? Porque justamente como hay pérdida de peso y si estamos en el límite, podemos generarle también con los agonistas de GLP-1, pero tenemos que tener cuidado en este tipo de pacientes. No hay límite para la edad, a pesar de que PAMI sigue poniendo 75 años para los SGLT2, pero eso no está consensuado en ninguna guía, y es más el ADMAT, que era el último que faltaba sacarlo, ya lo sacó también, así que no hay límite para la edad. Sí, recordemos que son fármacos que son para diabetes, inicialmente diseñados para diabetes, entonces tampoco hay límite de filtrado glomerular, a pesar de que algunos siguen teniendo un filtrado más alto, pero recordemos que si lo vamos a usar para diabetes, necesito un riñón que funcione, por lo tanto, si no tengo riñón, no voy a generar el mecanismo hipoglucemiante, pero sí para insuficiencia cardíaca lo puede usar con filtrados mucho más bajos. Pero fuera de eso no hay límite de edad, pero sí tengamos en cuenta que si el paciente está adelgazado o tiene frágil, nosotros usamos un término en los adultos mayores que es de fragilidad, si tiene una fragilidad muy marcada, tenemos que tener cuidado con la utilización de estos fármacos. Breve comentario. Hablamos todo el tiempo de cardiometabolismo, pero a veces no sé si entendemos suficientemente qué implica todo este concepto del síndrome cardio-reno-metabólico, ¿no? Es una cosa, no es diabetes en sí mismo, no es obesidad en sí mismo, es un desorden sistémico progresivo cuya base es el tejido adiposo disfuncionante y que tiene múltiples manifestaciones, entre ellas una es la diabetes, otra es la hipertensión, otra es la dislipemia, en fase más avanzada la insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular. Y estos grupos farmacológicos, tanto los SGLT2 como los GLP-1, vienen un poco a ocupar ese rol de ser fármacos cardionefroprotectores. No los podemos encasillar como antidiabéticos o antihipertensivos o hipolipemiantes. Son fármacos cardionefroprotectores, por lo cual como cardiólogos también los deberíamos usar, como muy bien decís, Marcelo. Lucía, vos nos hablaste de tirzepatide, ¿no? Probablemente se venga en Argentina fines del año próximo. Probablemente, no lo sabemos aún. Y hablaste que, a diferencia de lo que ya conocemos como agonista receptor GLP-1, es una molécula que tiene un agonismo dual, que impacta tanto en GLP-1 como en GIP. ¿Qué aporta ese dualismo, es decir, esa acción dual? ¿Qué aporta ya sabemos qué impacto tiene los agonistas receptores GLP-1, pero ¿qué le agrega también ser un agonista GIP? Bueno, muy interesante. Igual la pregunta, porque como dice Hugo, es lo que se viene. Si bien los dos tienen efecto anorexígeno, lo que los distingue es que el GIP secretado es una enterohormona, secretada a nivel gastrointestinal, que lo que tiene es receptores a nivel del tejido adiposo subcutáneo. Entonces lo que hace es estimular la captación de glucosa y disminuir el depósito de grasa ectópica visceral y, bueno, dentro de múltiples funciones más, pero eso sería la gran diferencia, que el GLP-1 no lo tiene. Claro, perfecto. Y en este punto de... Sí, quería decirlo. Quería aprovechar un poquito para las doctoras que están a cargo del área de rehabilitación cardiovascular. ¿Qué influencia tiene la actividad física, puntualmente hablando del rechazo que a veces encontramos en el consultorio con el paciente que tiene más tendencia a ir al gimnasio a levantar pesas y se niega un poco a la parte aeróbica? No sé ustedes cómo lo ven. Un poco escuchando la charla de cada uno, uno ve que la enfermedad diabética, el cardiometabolismo es multisistémica y a su vez el miedo de usar nuevas drogas. Y lo que pasa con la actividad física es que muchos de ustedes tienen miedo de indicar actividad física. O sea, no sabemos cómo hacerlo. Claro, pero tenemos que erradicar el vaya y camine 40 minutos. Eso ya quedó y quedó muy viejo. Tenemos que aprender a empezar a indicar y fundamentalmente perder el miedo. Entonces, por un lado tenemos el aeróbico y empezar a decirle cuánto podemos hacer. Sí, tenemos que aprender, pero me parece que uno tiene que ver el paciente que está delante. Y es un poco lo que ustedes decían. Si el paciente es sarcopénico, si el paciente es una persona que está en un buen estado físico, uno puede empezar a indicar y decir, bueno, empezá por 30 minutos, empezá por una intensidad leve, empezá por una intensidad
que empezar a manejarlo con tu frecuencia cardíaca. O sea, uno tiene que saber que puede trabajar a una frecuencia cardíaca, puede ser el 85%, el 80%, y si es sarcopénico o si lo ve adelgazado, empezar a indicar ejercicios de resistencia. Y si nos transportamos al diabético o al cardiometabolismo, es fundamental. Si uno ve a un diabético, sabe que se hace aeróbico, la hemoglobina glicosilada, que es un poco lo que ella comentó la doctora comentó en la charla, disminuye la hemoglobina glicosilada en un 0.6. Si le agregamos resistencia, hay un 0.40 más. Y si le agregamos ambas dos, tenemos una hemoglobina glicosilada que puede disminuir entre 1 y 2%. Entonces, la realidad es que tenemos que aprender a indicar. El que es sano, de alguna manera, y puede ir a un gimnasio común, uno puede empezar a dar una indicación. Y el que va a rehabilitación nos encargamos nosotros, ¿no? Es difícil a veces que sigan con la indicación. Lo que tenemos que aprender es tratar de convencer y desde el lado del cardiólogo clínico insistir que la deben hacer, porque por todos los beneficios que marcó Tavi, me parecía que es mucho más de lo que puede dar una sola droga. Entonces no entendemos por qué la gente no hace actividad física, ¿no? Y después le pregunto a Tavi, después la pregunta de Marcelo, que también tenemos otras opciones nosotros, que es lo que ella habló un poco del HIIT, ¿no? Cómo podemos llevarlo, el HIIT, al consultorio. No, yo quería aclarar que una cosa que están haciendo ustedes y que me parece muy interesante para compartir, es bastante común que el paciente que es candidato al reemplazo percutáneo, a una TAVI, esté sarcopénico, porque justamente se eligen pacientes frágiles, que no pueden ir a cirugía, y los programas de rehabilitación pre-TAVI, preoperatoria, es decir, hacer ejercicio a un viejito con estenosis aórtica severa, en mal estado general, mejora mucho los resultados de la intervención y del postprocedimiento. Es decir, no solamente estamos hablando de gente frágil, sino gente frágil con estenosis aórtica severa, sintomática, que uno hace hacer ejercicio y mejoran los resultados de la intervención. Así que me parece que evidentemente en todas las etapas del ejercicio es muy importante. Agrego una cosa más que es muy interesante lo que decís, que es, además de eso, la evaluación nutricional, ¿no? En el instituto, todo paciente pre-TAVI, el equipo de nutrición del instituto, que están por acá, no los veo ahora, pero están las chicas, hacen una valoración de esos pacientes porque es clave un adecuado estado nutricional para que los resultados posteriores además sean adecuados. Podemos tener el mejor equipo que implante una TAVI, pero si nuestros pacientes no llegan en adecuadas condiciones, los resultados no son del todo óptimos. Así que ese me parece que es un tema muy importante también a tener en cuenta, ¿no? Los invitamos, miren que pueden hacer preguntas, ¿eh? Si nos dejan a nosotros, seguimos hablando solo nosotros, no tenemos ningún problema. Nos encanta, pero hay un micrófono para aquellos que quieran hacer la pregunta. Allí el doctor atrás, mira, Nico, a ver, doc, si quiere pararse, así lo vemos. Ahí está, ahí le alcanzamos el micrófono, así usted nos puede comentar. ¿Hugo? Sí, voy a hacer ¿quién habla? un comentario cortito. Sí, yo. dale, mientras. Porque justo Lau me había comentado en las preguntas un poco al paciente diabético. Hola. Sí. Un segundito. Ahí le damos, ¿eh? Cómo Sí. indicar justamente por ahí el ejercicio. Sí, perfecto. Y sobre todo también teniendo en cuenta diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, que es algo también importante por el accionar de la insulina. Entonces, si bien médicos nos tenemos que animar, también tener en cuenta ciertas pautas de alarma de darle a los pacientes, sobre todo insulinodependientes. Pero bueno, en líneas generales podemos hablar de decirle, indicarle el ejercicio de fuerza 3 veces por semana, como una condición de decirle hay que ganar masa muscular. Bien. Y a su vez la actividad aeróbica, que a veces es una buena estrategia un poco con lo que estabas preguntándome en cuanto a cómo decirle la actividad aeróbica y que salga un poco del gimnasio. A veces por ahí no indicarle una hora completa, pero sí fraccionar durante toda la semana, aunque sea una media hora de actividad aeróbica, 5 veces a la semana. También los convencemos un poco de que no es tanto, que saltamos al celular, la red social, y aunque sea hacemos media hora de actividad aeróbica. Eso es algo que todos en el consultorio podemos transmitir. indicar. Y obviamente el paciente diabético tipo 1, quizás en cuanto al HIIT, que es el ejercicio intervalado de alta intensidad, que demostró en muchas cosas mejor control, sobre todo de hemoglobina glicosilada y en distintos aspectos, indicarlo
pero tener ciertas pautas de alarmas o precauciones en los insulinodependientes para esos valores. Excelente. Pero motivarlos. Muy bueno, gracias. Sí, doctor. Bueno, en cuanto a lo que es el tema de ejercicio de rehabilitación, me parece que habría que considerar que todo paciente que está en servicio de rehabilitación o que haya salido, o que haya ya dado con el alta ya indicada y todo, y que quiera hacer ejercicio, me parece que no lo va a hacer. No lo va a hacer porque siente un poco de miedo después de haber salido de cualquier procedimiento quirúrgico y rehabilitación dentro del instituto o en cualquier institución. Lo que me parece que tendríamos que considerar de indicar sería empezar de baja intensidad con un ejercicio con bicicleta o una tipo de ergometría de baja intensidad, o con cinta o en bicicleta, para ver hasta dónde puede aguantar ese físico, ese corazón de esa persona que está queriendo salir y haciendo rehabilitación. Me parece que eso podría ser más probable que lo pueda llegar a hacer despacito, con tiempo, no darle tanta carga, y ir ajustando de a poco, y de a poquito a poquito, ir ajustando las pesas, o sea, el procedimiento de ergometría y todo lo demás, tanto en bicicleta o en cinta, para después sí poder empezar a quiere hacer pesas o quiere ir al gimnasio o hacer otro tipo de ejercicio de rehabilitación dentro del instituto o en cualquier. Me parece que eso podría ser más beneficioso, o por lo menos tenerlo a consideración, ¿no? Está interesante lo que dice Doc, pero quisiera que nos cuente las experiencias, Tavi, con respecto a esas dudas de si el paciente después del alta puede realizar o ingresar dentro de un programa de rehabilitación. Tenemos 1 minuto 30 segundos, ya lo tenemos al doctor conectado, así podemos continuar con el programa. Tengo acá cierto, la realidad es que justamente todos tenemos que tener en cuenta que todo paciente, son muy pocas las contraindicaciones que hay para que una persona con enfermedad cardiovascular ingrese a un programa de rehabilitación. Entonces, como primero, ustedes saben que hubo un procedimiento, una CRM, un reemplazo de válvula, una enfermedad coronaria crónica, mándenlo al centro de rehabilitación, indíquenselo, siempre se hace una admisión y obviamente coincido con el doctor que los pacientes tienen mucho temor de volver a la actividad física, pero les puedo asegurar que una vez que ingresan al programa de rehabilitación, les otorgamos las herramientas necesarias que necesitan para que después puedan seguir con el mismo nivel que tienen en rehabilitación cardiovascular en cuanto a la actividad aeróbica, en cuanto a la actividad de fuerza, porque aprenden y se educan justamente en el centro de rehabilitación de cómo seguir en forma ambulatoria. Y la realidad es que lo vemos día a día, pasa eso. Logramos, por suerte, que dejen de lado un poco esos miedos, de que mejoren su calidad de vida y que se animen a poder seguir teniendo la vida casi exactamente igual que tenían previo a algún evento o con sus limitantes, pero dejando de lado el miedo. Ellos se van con la información necesaria. Perfecto. Rosario, breve, tenemos nada de tiempo, pero por ahí el punto de corte de albuminuria y con qué droga empezás como para reforzar ese concepto me pareció muy interesante. Hablando siempre en diabetes, ¿verdad? Bien. Mira, siempre, obviamente, para todos los tratamientos que hay recomendados, el IECA y ERA2 tiene que ser la base, ¿verdad? Como repito, en un paciente con diabetes, enfermedad renal crónica y albuminuria, sin duda la elección tiene que ser esa. Ahora, en ISGLT2, repito, digamos, en enfermedad renal crónica y diabetes es 1A. Digamos, no hay un límite de albuminuria. Sí es cierto que el límite de albuminuria en pacientes no diabéticos, y por eso te lo consultaba, sí piden un límite de albuminuria para tener una recomendación tal vez más fuerte para indicarlo en ISGLT2, digamos, que en ese caso es mayor a 200 para tener más fuerte y con menos albuminuria, capaz menos de intensidad en la recomendación. Y con respecto a finerenona, la recomendación es sobre la base de inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, mayor a 30 miligramo-gramo de RAC, ya sería suficiente para indicarlo, siempre que el potasio sea aceptable, repito, menor a 4.8 en el paciente con diabetes y enfermedad renal crónica. Excelente. Bueno, muchísimas gracias
seguramente tenemos muchísimas más cosas para hablar. No olviden de pedir RAC, no olviden pedir la relación albuminol-creatininuria, cierro con eso. Y gracias a nuestros disertantes, panelistas, por este momento. Todo muy bien y continuamos con Marcelo y Pablo, que nos va a presentar el siguiente disertante. Gracias.